Gracias. Buen día a todos. Qué lindo verlo. Son todos bonitos. Los varones enseguida decimos gracias. Es como que lo tenemos incorporado. Queremos convencer a Nuestra Señora de que somos lindos. Pero ella ya sabe lo que somos. Bueno, tomamos 2 minutos para orar al Señor y arrancamos, me parece. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que hoy podamos ser ministrados, edificados, consolados, sostenidos, avivados, Señor, iluminados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que este tu canal, tu parlante, Señor, desaparezca detrás de tu voz, detrás de tu Espíritu Santo, y puedas decir, que yo no sea un estorbo para que vos puedas decirle a tu pueblo y enseñar a tu pueblo lo que querés enseñar y decir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Qué lindo verlo. Tantas personas acá adentro. Ayer éramos 4 gatos locos. Así que bueno. Y vamos a seguir. Ayer tuvimos un taller muy interesante. Hablamos de una característica del Evangelio, porque el Evangelio tiene 4 características: perdón, vida, libertad y servicio. Hablamos de la libertad, comentamos un poquito la vida, un poquito el perdón, un poquito el servicio, ¿no es cierto? Así tiramos unos trazos y hablamos un poquito más de la libertad, porque Cristo nos hizo libres. Así que se repite la imagen de la importancia del saber. Decíamos ayer que si no hay un saber, no hay nada que la fe pueda hacer sustancial. Decíamos también que la antigua traducción de Reina de 1569, creo que era, no me acuerdo bien la fecha, dice que la fe le da sustancia a lo que se espera y hace realidad, hace visible lo que no se ve. Después, Varela se encargó de cambiar un poco la frase, pero la frase original decía que la fe le daba sustancia a lo que se esperaba y hacía visible lo que no se veía. O sea que la fe es como ese órgano, como ese sentido, como la vista, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos 5 sentidos: el tacto, el olfato, la vista, ¿cierto? El oído. La fe vendría a ser el 6º sentido. A veces nosotros decimos que nuestras mujeres tienen un 6º sentido, ¿no? Que tu mujer te dice, ese no me gusta. Y le pega siempre. ¿Viste? Uno, no, pero es un buen hombre, ese no me gusta. Y le pega siempre. Tendríamos que escuchar más nuestro 6º sentido, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hablar de la fe un poquito. Es como ese sentido. ¿Cómo le explicarías a un ciego de nacimiento el color rojo? Para él no existe el color rojo. Puede estar en una habitación roja. El piso puede ser rojo, lo puede estar pisando, puede estar tocando la pared roja, puede oler la pintura roja
Puede raspar con sus uñas y oír el sonido que hace la pintura roja cuando la raspan, pero de todas maneras, el rojo no existe para él. Aunque esté rodeado de rojo, no existe para él. No tiene el órgano que hace sustancial el color rojo. Y ninguno de los otros sentidos puede reemplazar a ese sentido. ¿No es cierto? Así es la fe. Ha sido dada por Dios y puesta en el hombre para que pueda hacer realidad el hecho de Dios. Por medio de la razón no podemos hacer realidad el hecho de Dios, si bien usamos la razón, porque tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Y cómo vamos a dar? Nosotros somos bastante místicos. Nosotros todavía estamos con los ejemplos de la ovejita, del pastor, del cabro, no sé, del buey, ¿no es cierto? Nosotros todavía usamos los ejemplos que Jesús usó para un pueblo totalmente agrícola. Entonces, usó términos comunes. De Yapa, ustedes saben que el idioma de hebreo es muy limitado. Es un idioma que se maneja prácticamente con imágenes. Genera una imagen para comunicarse. Jehová es mi pastor. ¿Sí? Genera esa imagen. Y esa imagen responde un sinnúmero de preguntas. ¿Sí? Entonces, con un idioma muy limitado, se usa muchas parábolas, se pinta mucha imagen con la palabra para poder sanear el problema de tener un idioma limitado. Entonces el Antiguo Testamento pinta cuadros con palabras. Y uno puede ver en la imagen del pastor el protector, el que te guía, el que te lleva, el que te cuida, el que te defiende, el que tiene la vara para corregirte porque si no te corrige te despeñás, y el que tiene ese callado que te saca de las malas circunstancias, de las circunstancias que vos mismo te metiste, porque las ovejas siempre somos idiotas. ¿Sí? La oveja se aparta 30 metros y ya no sabe volver, es como yo doy la vuelta a la manzana y me perdí. Y tengo que agarrar el GPS del celular y ubicarme con el GPS. Bueno, lo mismo la oveja. Y lo mismo nosotros. Nos apartamos 30 metros de la iglesia y después tiene que ir el pastor al hombro y a la iglesia de nuevo. Porque no encontramos la vuelta. No hay forma. Si no sabe eso, entonces nos hace volver. Yo no sé qué en qué rama me colgué. Pero bueno, volvamos a la fe. Yo por ahí, ustedes me van a tener que hacer volver porque me voy por la rama. ¿No es cierto? La fe hace sustancial el hecho de Dios. Es como un órgano que Dios ha puesto, como un sentido que Dios ha puesto en el ser humano para que pueda ser sustancial el hecho de Dios. El Evangelio es un hecho. El Evangelio pasó. El Evangelio se llevó a cabo. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario hace 20 siglos. Es un hecho objetivo. No fue un hecho subjetivo ni individual. Fue por el mundo entero. Dice que la muerte de Cristo cubrió los pecados del mundo. Y que en Cristo estaba la plenitud de la deidad, perdonando al mundo. El mundo recibió perdón hace 20 siglos. Esa es la buena noticia. El mundo recibió perdón hace 20 siglos.
Se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto tiene que ver con los dos pactos, ¿no? Un pacto ministraba en el lugar santo, ahí hacía el sacrificio, ahí se cantaba, hasta ahí se podía llegar. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Entraba un sacerdote una vez cada año, con mucho miedo. Era un pacto de terror. El tipo se preparaba durante unos días, miraba los pecados que había tenido y tenía mucho terror. Inclusive lo ataban de la cintura con una cuerda por si el juicio de Dios caía sobre él y caía muerto en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Tenía atadas unas campanitas en la ropa para que los de afuera sintieran que se movía. Y se mueve, está vivo todavía. Ese era el pacto del terror, donde la gente no podía escuchar la voz que le hablaba. El pacto sinaítico. Y el sumo sacerdote, si no hacía ruido, entonces entraban a tirar de la soga. Y lo sacaban del lugar santísimo. Que pase el que sigue, se imagina el que seguía, ¿no? Ya no estamos en el pacto del terror. Estamos en el pacto de la buena voluntad de Dios. El Señor se revela a los pastores de Belén. Y aparece un coro de ángeles que dice: paz y buena voluntad para los hombres. Paz y buena voluntad de Dios para los seres humanos, ¿no? Y también aparecen unos reyes de otras tierras lejanas para adorar al rey que había nacido. Y todo esto tiene un simbolismo. Ustedes saben que esos pastores que estaban ahí eran pastores designados por el templo, porque el templo ya no recibía más los corderos que traía la gente, porque los corderos podían venir con defecto. ¿Y quién le hacía entender a la gente que ese cordero no se podía sacrificar porque tenía defecto? Entonces, por supuesto, había otros ribetes económicos que tenían los sacerdotes por ahí, ¿no? Pero bueno, hay una multiplicidad de factores. Entre los factores tenía que ver con que hacían criar los corderos para las fiestas del sacrificio cada año, se criaban en Belén. Y había pastores designados para criar a los corderos que iban a ser sacrificados. Se aparece un coro de ángeles y le dice que ha llegado el tiempo de la paz y la buena voluntad para los hombres. Ya no hay más trabajo para ustedes, no hay que criar más corderos. Ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios en su promesa a Abraham le dice: en ti, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vienen unos reyes a ver la descendencia de Abraham, a adorar al Rey de Reyes, porque había nacido esa descendencia en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque Dios elige un pueblo para luego bendecir a todos los pueblos. Elige a un hombre para bendecir a todos los hombres. Ese era el simbolismo de... Yo no sé qué hago en esta rama, pero ustedes tengan paciencia que vamos... Por eso están los PowerPoint. Así es. La fe, la fe, la certeza, la sustancia, más que la certeza,
riqueza de lo que se espera. Decíamos que el Evangelio era un hecho consumado de Dios, que habíamos salido de la ley y habíamos ingresado a la gracia, que la ley es opuesta a la gracia, porque la ley le dice al hombre todo lo que tiene que hacer. Ese hombre pecador, todo lo que tiene que hacer ese hombre pecador para acercarse a un Dios santo. Y la gracia, en la gracia, es un Dios santo que hace todo lo que tiene que hacer para acercarse a un hombre pecador. Y decíamos que esa era la gran diferencia entre las religiones erradas, heréticas, y el Evangelio. Porque decíamos que hay como 10.000 religiones en el mundo, y cómo saber cuál es la correcta. Bueno, es muy fácil. 9.999 te van a decir todo lo que tiene que hacer el hombre pecador para acercarse a un Dios santo. Y una sola te va a decir todo lo que hizo un Dios santo para acercarse a un hombre pecador. Esa es la buena. Las otras te van a mandar a hacer. Él hizo. Por eso son dos pactos, cuando hablábamos del pacto anterior. El pacto anterior mandaba al hombre a hacer para que el hombre se diera síntomas. La ley te hace dar síntomas. Te da síndrome de abstinencia. Vieron que los drogadictos, cuando deciden dejar de drogarse, el primer día están bastante bien. Me dijeron que lo que estoy haciendo está mal, así que no lo voy a hacer. La ley te dice que lo que estás haciendo está mal, no lo hagas. Y voy a decir, tienes razón, me lleva a la perdición, no lo voy a hacer. Al otro día, el drogadicto dice, lo que estaba haciendo está mal, no lo voy a hacer. Y al tercer día, está así. Lo que estaba haciendo está mal, pero necesito hacerlo. Eso es lo que provoca la ley, síndrome de abstinencia. O sea, si no te das síntomas, no te das cuenta que necesitas un médico. Por eso Dios pone un pacto que es parcial, perenne, para que nos diéramos cuenta que no necesitábamos una ley para corregirnos. No necesitábamos a alguien que nos dijera qué hacer. No necesitábamos una norma, necesitábamos un quién. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese era el ministerio de la ley. Pero la ley se acabó. Se acabó como nuestro regente, ya no nos rige. Decíamos que la ley es didáctica y pedagógica. Porque es buena y útil para instruir, para redarguir, para hacer sabio al varón de Dios y para que esté preparado para toda buena obra. La ley te dice lo que está bien y lo que está mal para Dios. Esto tiene mucho sentido porque en una sociedad que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, y nosotros vivimos, debemos de esa sociedad y de esa cultura, ¿cómo saber lo que es bueno y lo que es malo? Y bueno, ahí está la ley, ahí está el Antiguo Testamento, ahí dice todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que dejar de hacer. ¿Me rige? No, me enseña. Es útil para enseñar. Entendamos esto. No nos pongamos debajo de la ley, porque la ley tiene un ministerio de muerte.
La ley te va a hacer dar síntomas de pecador, de esclavo. Yo he sido hecho libre. Todo este tema necesito muchas horas para que se entienda. Pero por lo menos tienen que creer que ya no están bajo la ley, que están bajo la gracia. Están bajo la gracia. Y la ley, decíamos ayer, como para concluir la clase de ayer y enganchar esta, decíamos ayer que la ley le decía al hombre todo lo que tenía que hacer, y el hombre era un degenerado. Y vos le decías, la ley le decía al degenerado, vos no tenés que ser degenerado. ¿Entiendes? La ley le decía al mentiroso, vos no tenés que mentir. Pero él es mentiroso por naturaleza. Le decía al asesino, vos no tenés que matar. Y el hombre mata. Y vos no tenés que traicionar, ni codiciar, ni un montón de cosas más. Y eso es parte de la naturaleza del hombre. Entonces la ley reprimía al degenerado hasta que llegara Cristo. El degenerado era reprimido por la ley, era una barrera que contenía un poco toda esa maldad que estaba dentro del ser humano. Cuando llega Cristo, somos regenerados. Éramos degenerados y en Cristo somos regenerados. Éramos de una naturaleza y somos puestos en otra naturaleza. Mira que bien que me viene la línea esta, ¿no? Éramos pescaditos y somos convertidos en palomas. Antes buscábamos todo lo que el pescado busca. Nadar, respirar agua, andar en el agua, ese es su ámbito. Esa es su manera de vivir, de ganarse de la vida. Es su naturaleza. Y la ley le decía, vos pescaditos, si querés agradar a Dios, tenés que volar. Tenés que hacerte un nido en el árbol, poner huevos, buscar tu alimento entre los árboles, y así vas a agradar a Dios. Y el pescadito hacía... ¿Cómo hago esto? Entonces él intentaba, ¿no? Síndrome de abstinencia. Intentaba y daba unos aletazos y trataba de salir volando. Decía, tac, tac, vez tras vez, tac, tac, vez tras vez. Y esto es muy simpático, pero si de esto depende tu vida, no es tan simpático. Por eso el grito de Pablo cuando encarna a un judío es el grito de desesperación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo entiendo que la ley es justa, santa y buena, pero hay una ley en mis miembros. Entonces era un grito de desesperación. El pescado se desesperaba y entendía que necesitaba un salvador, alguien, un quién me librará. Entonces llega Cristo y me libera del cuerpo de esta muerte que es la naturaleza esclava al pecado. Me libera de la naturaleza adámica, carnal, con todas sus características. Y ahora soy paloma, soy regenerado. Y tengo todas las características para poder volar. Alas, plumas, todo. Mirá vos, era un pescado y ahora respiro aire. Pero, ¿qué necesito? Necesito aprender a volar. ¿Cómo aprendo a volar? Ahí está la ley. La ley te enseña a volar. Lo que le pedía la ley al pescadito es lo que me enseña a volar.
Porque Dios le enseña al pescadito lo que es bueno y malo para él. Entonces, en el Antiguo Testamento yo encuentro cosas que me van a enseñar a volar en una sociedad de la cual no puedo sacar parámetros, porque llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno. Entonces yo no tengo parámetros. Si yo no me nutro, no aprendo de la palabra, de la Escritura, de la Sagrada Escritura, entonces soy un águila con mente de pollo, o soy un águila con mente de pescado. ¿Entiende? Ahí está la diferencia entre la gracia y la ley. Ahora, si yo abro la Biblia y le predico a mi congregación, sin discernir los dos pactos, gracia y ley, y le digo, no, pero vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer aquello, y no le enseño a mi congregación que ha pasado de muerte a vida, que ha dejado de ser pescado y ahora es paloma, sino que le enseño que él tiene que ser más bueno, más justo, más santo, tiene que pulir el corazón, tiene que pulir su carácter, tiene que tratar de ser mejor. Le estoy enseñando ley. ¿Qué va a hacer la ley? Le va a dar síndrome de abstinencia. Ese es su ministerio. Entonces, vemos a un hermano que acepta a Jesús 3 meses. Y lo vemos que está volando adentro del templo. No camina, vuela él. Él anda así, ¿no?, maravillado de lo que le ha pasado, de los cambios que han sucedido en su vida, de lo que Dios ha hecho en él, y después le predicamos, ¿no? Y entra, es como que le tiramos con la escopeta, ¿no? Pierde las primeras plumas, las segundas plumas, las terceras plumas, y por ahí lo vemos con un hilito de humo que viene en picada el hermano. Dice, ¿cómo puede ser si yo le estoy predicando? Y el hermano viene en picada. Y a los 6 meses el hermano pasa como la carta del cartero por abajo de la puerta, entra a la iglesia. Dios lo salva y nosotros le predicamos. Santa María. Por eso, nosotros como ministros del Evangelio tenemos que entender que tenemos en la Escritura 2 pactos que son opuestos. Un pacto que lo manda a hacer y un pacto que lo hace para que pueda hacer. Un pacto le manda al pescadito a hacer cosas de paloma y el otro pacto lo convierte en paloma para que pueda hacer lo que por naturaleza ya es. De ahí viene que dice que somos nueva criatura. De ahí viene que tenemos la naturaleza de Dios. De ahí viene que tenemos la vida eterna. ¿Quién es el único ser en el universo que tiene vida eterna? Dios. Porque por definición la eternidad no tiene ni principio ni final. Todo lo demás es inmortal. Pero el único que tiene vida eterna es Dios. Entonces, ¿cómo Dios me va a dar vida eterna si el único que tiene vida eterna es Él? Me pone en su Hijo. Me comunica la vida de su Hijo. Soy parte de Jesús. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Todo lo puedo en... Claro, si estoy conectado, ¿cómo no voy a poder? En Cristo. Esta es la alimentación del proyector. Si se lo saco, el proyector muere. En Cristo, si lo pongo
todo funciona. Acá algo dejó de funcionar. Gracias, Jesús. Esa palabra él. Esa palabra en griego es una palabra que no se puede traducir. Es la palabra eis. Y es tan difícil porque hay que hacer toda una serie de descripciones para describir la palabra eis. Entonces, Reina y Valera dijeron, bueno, le ponemos en Cristo. Pero en Cristo es como estar enchufado en la fuente de alimentación. Es en Cristo. En Cristo todo anda. En Cristo todo funciona. Eso es lo que significa la palabra eis. Lo que pasa que como lo explicaban en el 1500. En Cristo. En Él obtenemos vida. En la vida obtenemos carácter. ¿Cómo que en la vida obtenemos? Sí, la santidad es una comunicación de carácter. Evidentemente, y obviamente santidad quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, usted es santo porque fue apartado desde antes de la fundación del mundo para un fin. Cuando uno aparta algo, cuando Dios aparta algo para un fin, esa cosa es santa. En el templo se apartaban los utensilios, los cucharones, los cuchillos y todo lo demás. Esas cosas eran santas. ¿Por qué? Porque habían sido apartadas para un fin. Vos fuiste apartado para un fin, para ser hecho hijo de Dios, para contenerlo y expresarlo. Entonces, sos santo. Vos le preguntás a un hermano y el hermano te dice, no, nosotros no tenemos la aureola, no somos santitos. Pero en realidad no entiende bien lo que significa la santidad. Nosotros somos santos porque fuimos apartados. Por eso Pablo le puede hablar a gente como los corintios y le dice que son santos, a los santos de Dios, de la iglesia de Corinto. Y los corintios hacían cosas que no eran de santos, pero eran santos porque habían sido apartados para un fin. También somos santos. Imagínense, lo que hacía santo al tabernáculo era el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios en ese tabernáculo. Y todo el tabernáculo era santo, de tal forma que si un animal tocaba la tela exterior del tabernáculo debía morir apedreado. Porque por causa de lo que contenía todo el tabernáculo era santo. Vos sos santo por causa de lo que contenés. Lo que está dentro hace santo lo que está afuera. Y también sos santo por comunicación de vida. Esta es la parte de la santificación por comunicación de vida, cosa que se perdió hace como 50 años y ya no se predica en los púlpitos y se ha cambiado por otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Por tratar de mejorar lo viejo en vez de creer que se nos ha dado algo nuevo, que hemos sido convertidos en algo nuevo, en otra naturaleza que no tiene tendencia al pecado ni al mal. Entonces, cuando nos dicen tenés que ser más bueno, más justo, más santo, salvo de esto que es mi verdadera conversión, dejo de ser paloma para ser pescado. Pero yo quiero decirte que vos sos santo por comunicación de vida. La vida de Dios tiene características que son innatas de la propia vida. Dios no aprendió a amar ni aprendió a ser justo. Dios es, por naturaleza,
Su vida es santa. Su vida es justa. Dios es bueno por naturaleza. Dios es amor. Dios no decidió amarnos. Dios no tenía otra opción más que amarnos, porque Él es. No tenía opción. Ayer escuché decir que Jesucristo fue tentado, pero no podía pecar, porque no estaba en Él. No está el pecado. Él no conoce el pecado. Y tenemos que conocer lo que significa conocer. Conocer es tener intimidad con algo. Él no ha intimado con el pecado. Puede saber lo que es el pecado. Puede saber lo que el pecado le hace a una persona. Pero Él no conoce. Porque no puede. Porque su naturaleza no se lo permite. Él es bueno por naturaleza, Él ama por naturaleza. Ayer justamente comentaba que si uno tira una naranja al piso y la pisa, ¿qué va a salir de adentro? Jugo de naranja. ¿Por qué razón? Porque no puede dejar de ser lo que es, aunque sometamos a esa naranja a la más cruel de las torturas, a la presión más extrema, seguirá saliendo de ella aquello que la constituye. Y Dios es amor, está constituido, su vida es. Ahora, por comunicación de vida, vos debieras amar. No debieras decidir amar. No te tendrían que convencer de amar. Tendría que ser parte constitutiva de tu nueva naturaleza. Si realmente crees, porque la fe hace sustancial el hecho de Dios. Y para creer hay que saber. Si no sabes estas cosas, ¿cómo la fe va a ser sustancial? Esto que es el Evangelio de Dios. Porque Cristo ha venido para que tengamos Zoe. Ayer hablábamos, Zoe, la vida de Dios. Así que bueno, la ignorancia es la única enfermedad que da síntomas de esclavitud. Cuando uno ignora, es esclavo por ignorar. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad. Entonces, si la verdad me libera, la ignorancia me esclaviza. Si yo no sé lo que Cristo hizo por mí, me voy al infierno de cabeza. Pero si sé que hace 2000 años Él murió por toda la humanidad y toda la humanidad fue perdonada, y yo por la fe a ese saber le aplico mi fe, ese saber que era objetivo se vuelve subjetivo, se vuelve propio. Y el Evangelio tiene 4 componentes: perdón, vida, que me santifica, libertad, que me redime, y servicio, que me hace sabio. Ayer hablábamos, no con ustedes, pero hablábamos de que el servicio es sabiduría. Porque en 1 Corintios 1:30 dice, porque Él nos ha sido hecho por el Padre sabiduría, santificación, justificación y redención. La santificación tiene que ver con la vida, la justificación tiene que ver con el perdón, la redención tiene que ver con la libertad. Se pagó un precio para que fuera libre del que me esclavizaba.
Y la sabiduría tiene que ver con el perdón. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no es que el necio, Dios no le haya revelado que Él existe. Porque por las cosas hechas, todo el mundo entiende en algún momento de su vida que lo creado tiene un creador. ¿Ah? Pero no es que el necio no crea que no hay Dios, sino que vive como si Dios no existiera. Usa su vida como si Dios no existiera. Y eso es necedad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ah? Negaron a Dios, negaron al Creador, para empezar a vivir una vida de egoísmo, para servirse a sí mismo. Para servirse a sí mismo. Y estamos hablando de estas cosas porque el Evangelio se va olvidando en las iglesias evangélicas. Yo tengo mucho peso por el Evangelio. El Evangelio no se predica en los púlpitos. Y habríamos que replantearnos si queremos tener una iglesia completamente llena que rebalse de personas, si queremos bendecidos o salvos. Si queremos bendecidos, prediquemos prosperidad todos los domingos. Si queremos salvos, prediquemos salvación. Prediquemos evangelio. Prediquemos evangelio. Prediquemos esto. Decimos, no puede ser, el hermano es esto, el hermano sigue pecando, el hermano anda en la suya, el hermano golpea a la señora. La señora golpea al hermano. Y vuelan los platos y los bifes. ¿Cómo puede ser? Habla mal de vos, no le estás predicando el Evangelio, porque el Evangelio transforma la vida. Ese hermano tiene que dejar de ser un pescado, para empezar a buscar las cosas de arriba. Cualquiera que dice, no, pero esta pobre gente, esta gente, hay que apuntalarla todos los domingos porque se te cae, porque no te viene, porque no ora, porque no ayuna, porque no lee la Biblia, porque esta gente te estás tirando tierra. Porque vos, como ministro de Dios, sos aquel que debe edificar el cuerpo de Cristo. Yo, como ministro de Dios, tengo que edificar el pueblo de Dios. Entonces, ellos son el examen de cómo estoy haciendo mi trabajo para Dios. Y si ellos están gorditos, rozagantes, alegres, felices, y vos le preguntás, ¿cómo está hermano hoy? Disfrutando a Cristo. Entonces, estás haciendo bien el trabajo. Ahora, si esta gente, después el Señor va a usar tus propias palabras para decirte, ¿para qué te dejé yo? ¿Para edificar mi pueblo, mi iglesia? ¿Y qué hiciste? ¿Le hablaste de plata? 75% de los cultos hablándole de bendiciones temporales y no le hablan de bendiciones eternas. Hablando de su vida acá y no le hablan de su vida allá. Hablando de, enseñándole a ser egoísta y a decir, venga por su bendición, no mire ni a derecha ni a izquierda, no mire si el hermano tiene necesidad o no tiene necesidad. Usted venga y sea egoísta y venga a recibir. No, usted venga a dar. Él no tiene que venir a recibir acá, tiene que venir a glorificar el nombre de Jesucristo acá. Porque ha sido transformado, ha sido liberado, ha sido perdonado, se le ha sido dada vida y ahora es un siervo de Dios. Porque habíamos sido destituidos del servicio.
y fuimos restituidos a su gloria. No cualquiera sirve en la gloria de Dios. No a cualquiera Dios le ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Los ángeles no pueden gozar de esa palabra. Los ángeles anhelarían de todo corazón que Dios le dijera, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yo te di mi vida, tenés mis genes. Vos sos amor porque yo soy amor y por eso sos mi expresión. Vos sos justo porque yo soy justo y por eso sos mi expresión. Y cualquiera que te ve resplandecer como un luminar en medio de todas estas tinieblas. Te ve resplandecer como un luminar en medio de todas estas tinieblas. Así, los ángeles anhelarían esto que nosotros quizás ni siquiera lo tenemos en cuenta. Esto es el Evangelio. El Evangelio es un cambio de naturaleza. Si no cambias de naturaleza, nada que pueda hacer la carne va a agradar a Dios. Si no predicas un cambio de vida y de naturaleza, no se va a llevar a cabo, porque ese cambio no es... Nosotros pensamos que si hacemos piruetas como un mono, nos vamos a convertir en mono. Nosotros pensamos, si dormimos en el garaje, mañana amanecemos siendo una Ferrari. ¿Pasará? Y nosotros pensamos que si hacemos cosas buenas, nos vamos a convertir en esa nueva criatura. ¿Pasará? ¿La carne haciendo cosas nuevas va a dejar de ser carne? Y en 1.000.000 de años. No existe ley moral en el universo que pueda transformar el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es una piedra que debe ser reemplazada. Y el cambio de naturaleza es el reemplazo del corazón. Quitaré de ti, dice el nuevo pacto, quitaré de ti el corazón de piedra y pondré en ti. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué acción tenemos que hacer nosotros? Creer. Pondré en ti un corazón de carne. ¿Qué corazón? El de su Hijo. Porque se nos comunica vida. Somos injertados, somos desgajados del árbol adámico, muerto, esclavo del pecado y bajo la ley. Y somos injertados en su Hijo. Y la rica savia del Espíritu del Hijo empieza a pasar por esa rama muerta. Y esa rama muerta empieza a dar brotes. Y empieza a dar hojas. Y empieza a dar el fruto de Dios. ¿Es mi fruto? ¿Yo puedo imitar el fruto? Yo puedo imitar el oro, puedo traerle billutería de 20 pesos, pero no se la puedo vender como oro. El oro es oro y tiene otro precio. Usted puede parecer bueno, pero que sea bueno depende de lo que está, de qué está hecho, qué lo constituye. Puede haber billutería muy parecida al oro, pero cuando haces un análisis de lo que la constituye, no vale nada. La carne no vale nada. Por más que imite lo santo, jamás se va a convertir en santo. Tenemos que entender que eso está mal. Tenemos que entender que el Evangelio nos hace santo por lo que contenemos,
por el destino que Dios nos dio y por comunicación de vida. Esto es evangelio. Esto es lo que deberíamos estar domingo tras domingo, porque decía un hermano que la fe viene por el oír y el oír y el oír, ¿no? La palabra de Dios, que la palabra de Dios es el evangelio. No tenemos otra cosa que predicar, no se nos mandó a predicar otra cosa. Vos predicá el evangelio. Las demás cosas vienen solas. Vos dejá que predicar el evangelio. Dios sabe tratar a sus hijos. Dios no te va a bendecir porque vos le des a Él. Es un mito nuestro. Nosotros lo creemos nada más. Dios te va a bendecir porque Él se considera tu Padre. ¿Y qué padre le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿No es cierto? Él se considera tu Padre. ¿Tengo que dar? Sí, tengo que dar. Porque si el amor me constituye, la miseria de mi hermano me va a tocar el corazón. Pablo estaba a 5.600 kilómetros de la iglesia de Jerusalén y se entera que la iglesia de Jerusalén está sufriendo necesidad y hace correr una misiva a todas las iglesias y le dice: vamos a juntar una ofrenda. Y si es necesario que yo camine 5.600 kilómetros para entregar esa ofrenda, la voy a entregar yo. Pero mis hermanos de Jerusalén no tienen que estar pasando necesidad. Y por ahí nosotros estamos enseñándole al pueblo a que sea egoísta, que piense en su auto, en su casa, en su trabajo, en su porvenir, en sus vacaciones. Y que no mire si las zapatillas de los hijos de mi hermano están bien o están mal, o si mi hermano está bien o está mal. Yo te aseguro que Dios no te va a decir: bien, siervo fiel, porque tocaste la guitarra todos los días de tu vida. Bien, siervo fiel, porque predicaste detrás del púlpito todos los días de tu vida. Bien, siervo fiel, porque no faltaste a un culto todos los días de tu vida. Él te va a decir: porque tuve hambre. Tenemos a veces los valores equivocados de lo que es el servicio. Hasta eso Satanás se ha encargado de desviarnos. El servicio no es un servicio cultico, porque el culto está dentro de cada uno, ya no es en un templo, no es ni en Jerusalén ni en este monte. Es en el Espíritu. Yo le sirvo cuando puedo discernir a Cristo en ella. Y mi mejor sonrisa, y mi mejor saludo, y mi atención, y mi abrazo, y si es necesario mi dinero, está a disposición de ella. Entonces, el Cristo que habita en este templo va a decir: porque yo tuve hambre una vez, porque yo necesité de tu amor una vez, porque yo necesité que me sostenieras una vez. Y vos lo hiciste. Eso es servir. Por lo demás, esto cultico se queda. Nosotros todos estamos de acuerdo que el equipo de sonido se va a quedar, que la batería no va a ir, gracias a Dios. No, pobre baterista, ¿no? Y que todo lo demás va a quedar. Los templos, los verdaderos templos se van a ir. Lo que los contienen, y no solamente lo contienen, sino que lo expresan.
lo expresan porque no pueden dejar de expresarlo, porque esos son. Ser santo porque yo soy santo. No dice cómo, porque si dijera cómo, habría que imitar su santidad. Dice porque, si yo tengo un papá santo, que por naturaleza es santo, yo, su hijo, debería vivir una vida santa. Porque yo nací con su género. Este es el Evangelio. ¿Y qué hago hablando del Evangelio? Vamos a avanzar un poco, ¿no? Porque yo es que me cuelgo con el Evangelio. Una muerte que nos conecta